Bien, agradecido a la Fundación Manuel Velázquez Cabrera por la oportunidad que nos da de estar aquí juntas. Y la idea es no hacer una charla o hacer una conferencia, sino plantear una serie de frases muy sucintas y luego intentar hacer un debate en base a esas frases, que se les pasará una hoja con ellas para que podamos debatir y entre todas buscar si hay alguna posible solución. A lo mejor no la hay, no. Y es más un intento justamente de eso, de recabar y reflexionar sobre el tema del agua y también de lo que implica y a lo que nos lleva al decrecimiento, que es algo que sí o sí está sucediendo, no es una cuestión, no es una opción, sino que es algo que cuando, como decía José, los recursos son finitos, a medida que se van agotando, pues llega un momento en que ya no se puede continuar creciendo, sino que empezamos a decrecer, ¿no? Bien, no sé si el sistema que voy a utilizar es muy... pero yo creo que tiene que ver con el tema, ¿no? Bien. Entonces, disculpe que soy zurdo, que le tape pero somos agua. Se dice que más del 80% de nuestro cuerpo es agua. La gente que sea el 70, el 80. Eso normalmente no nos damos cuenta pero es así. Otra cosa. Otra cosa que es obvia, pero que a menudo nos olvidamos. El agua es vida. Se dice, yo no lo he probado, pero se dice que no podemos estar 3 días sin beber agua, o líquido, que la mayoría sea agua, ¿no? Si a los 3 días, pues si no bebemos agua nos morimos. Y es una también de las limitaciones que tenemos como seres vivos, ¿no? Me imagino que tiene que ver con el hecho de que el 80% de nuestro cuerpo es agua, entonces tenemos que mantenerlo ahí bien hidratado. Bien, entonces una vez que tenemos esto claro, vamos a pasar a la realidad, bueno, a otra realidad. Sí que ya está así. No sé si se ve bien desde el fondo. Sí. Bien. Dependemos del petróleo para obtener agua. Vivimos en la isla de Fuerteventura, donde conseguimos el agua potable casi al 100% utilizando combustibles fósiles. Cuando digo 100% es porque, aunque también extraemos agua de los pozos, de los acuíferos, pero como estos cada vez están más profundos, ya no se pueden utilizar
en la mayor parte de los casos, molinos estos tradicionales, sino que se tienen que sacar con bombas de agua que funcionan con gasoil. ¿Sí? El 90% así del agua que consumimos, o más, la produce en puertos, en la desaladora, o en Gran Tarajal, o en los hoteles, o los empresarios privados que tienen el negocio. Y también, por otro lado, que muchas veces no nos damos cuenta, también viene en barco embotellado. Compramos garrafas, compramos botellas, y es agua que para que pueda venir aquí tiene que ser transportada, distribuida. Bien, entonces el biomio agua-petróleo, en el caso de Fuerteventura y Lanzarote, que tenemos los mismos problemas, a día de hoy no se puede separar, ¿no? Petróleo que necesitamos para producir electricidad, para desalar el agua y también para que funcione todo, ¿no? Bien. Petróleo cada vez más escaso y costoso. El problema del petróleo, aparte del problema de que no se produce, no se consigue casi ya ni en Europa y que cada vez viene de más lejos y que cuando lo quemamos estamos generando mucho calor y por eso tenemos los problemas que tenemos con la crisis climática, pero que es un material que se formó hace millones de años por la descomposición de materia orgánica y que cada vez nos cuesta más conseguirlo porque los grandes yacimientos de petróleo pues ya se están agotando y lo que nos queda son los restos y los que cada vez son más difíciles de acceder. El petróleo nunca va a desaparecer, siempre va a haber petróleo, el problema es que sea accesible y que sea rentable, no solo económicamente dentro del sistema capitalista, sino que extraerlo no suponga gastar más energía de la que nos va a dar, ¿no? Que es algo que a menudo no nos damos cuenta, que no solo es extraerlo de los pozos, sino luego es transportarlo, y luego es refinarlo, y luego a su vez es transportarlo, ¿no? Entonces, si en todo ese proceso, al final, el resultado es que vamos a gastar más energía de la que nos va a dar el petróleo, pues se abandonan los yacimientos, ¿no? Entonces, es escaso y es costoso, porque a medida que escasea, pues aumenta el precio, ¿no? Entonces, asumir los límites. Para obtener agua potable en la isla necesitamos mucha energía, materiales y tecnologías que a medio y largo plazo no las tenemos garantizadas. Cuando hablamos de asumir los límites es porque nos han educado en que siempre íbamos a tener más. Porque el sistema económico en el que vivimos, el capitalismo, se basa en el crecimiento continuo. O sea, en un momento dado la humanidad se le fue la olla y coincidió con el comienzo de la explotación del petróleo a nivel industrial y pensó que siempre iba a poder crecer y claro, a los capitalistas les flipaba porque iban a tener cada vez más beneficios.
y que entre la cantidad de energía que teníamos, que hemos tenido en estos 200 últimos años, y los avances tecnológicos, pues el ser humano no tenía límite, porque a medida que surgían problemas, pues íbamos encontrando una solución, que la paradoja es que cada vez que buscamos una solución a un problema, generamos un problema mayor. Pero bueno, eso más así. Entonces, nos cuesta mucho asumir los límites porque el mismo sistema económico en el que vivimos, el capitalismo, los niega y nos hemos educado en ese paradigma, en esa idea fantasiosa, mágica, ¿no? Bien. Menos materiales y más difíciles de obtener. No solo tenemos el problema de la energía, que es la base de la economía, que es la base de la vida. Agua y energía son dos cosas que son imprescindibles, sino también hay un problema con los materiales, las materias primas. Para poder mantener en funcionamiento toda nuestra sociedad industrializada, necesitamos materiales, desde minerales, el mismo petróleo, que no solo se utiliza para energía, sino también para hacer un montón de cosas, plásticos, medicina, pinturas, de todo, ¿no? Y también, evidentemente, son cosas que tienen un límite, porque cada vez, para conseguir el cobre, por ejemplo, que es imprescindible para la electricidad, para la electrificación, tenemos que excavar más y encontramos menos cobre en las minas y necesitamos más agua también, más cianuro para procesarlo, contaminamos mucho más. Entonces, ese es otro de los problemas. Cuando se habla, por ejemplo, de la transición ecológica hacia una sociedad sin petróleo, sin carbón, sin gas, para luchar en contra de la crisis climática, y que se tiene que electrificar todo, y que todos los vehículos tienen que funcionar con baterías eléctricas, pues no nos planteamos de dónde van a salir los materiales, porque se calcula que si se cambiasen todos los vehículos privados, coches que hay en el Estado español, por eléctricos, se acabaría el litio, que es imprescindible a día de hoy, solo con los vehículos privados que hay en el Estado español. Entonces, si tenemos menos materiales y menos energía, pues hay que plantearse cuestiones, ¿no? Si tenemos menos petróleo, gas y carbón y menos materiales, estamos abocados a tener menos energía. Para obtener agua potable en la isla necesitamos mucha energía, materiales y tecnología que a medio y a largo plazo no las tenemos garantizadas. Como hemos dicho, el agua en Fuerteventura y Lanzarote básicamente se produce desalando agua del mar, y para la energía que necesitamos para eso la conseguimos con la electricidad, quemando combustibles fósiles. Si tenemos menos petróleo o menos derivados del petróleo, porque lo que se utiliza sobre todo es fuel oil,
evidentemente no tendremos acceso en un futuro a esa energía que estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, la alternativa que se propone son lo que llaman las energías alternativas, que yo lo pongo entre comillas, porque a su vez dependen para su instalación, o sea, para su fabricación, instalación, mantenimiento y reposición, dependen también del petróleo, porque ni las placas solares ni los molinos aerogeneradores se producen de forma mágica, ¡pum!, ¿no? Sino que se necesita extraer los minerales, transformar los minerales, hacer todas las piezas que se necesita para una cosa o para otra, los molinos o las placas, transportarlo y luego el mantenimiento, y además tanto las placas como los molinos duran 20 años, 15, 20, 30 años, lo que dure, ¿no? Y luego hay que quitarlo y poner otra vez de nuevo. Todo eso significa que no es una alternativa real. O sea, como se plantea desde los gobiernos, desde la ONU y desde los estamentos, la alternativa que nos proponen de cambiarlo por energía renovable no es real, porque no son capaces además de generar la misma energía, la misma electricidad que estamos acostumbrados con la quema de combustibles fósiles, ni mucho menos. Otro problema es que la electricidad solo representa el 20% del consumo energético de nuestra sociedad. El 80% sobre todo es en el transporte. En el transporte, sobre todo en el transporte de mercancías. Como dato, más del 95% de lo que consumimos en Canarias viene de fuera. Y de fuera, de muy de fuera. O sea, y se tiene que traer con barcos contenedores, portacontenedores. Bien, entonces, si tenemos menos energía y no cambiamos el modelo, en un futuro nos quedaremos sin agua en Fuerteventura. Porque además del problema de la escasez de recursos naturales, tanto de materiales como de petróleo, tenemos otro problema, que es la geoestrategia. Porque cuando se generó la Tierra, la distribución de las materias primas fue muy desigual, ¿no? Porque la naturaleza en sí misma no es ni justa, sino hace todo a voleo. A ti te toca un montón de petróleo, a ti te toca un montón de litio, a ti te toca nada, y fastidiaste. Entonces, quien tiene el petróleo, pues tiene el poder, ¿no? Y bueno, tenemos antecedentes de invasiones a países como Irak, porque simplemente era para controlar el petróleo, porque toda esa zona produce el petróleo de más calidad y más barato, ¿no? Total, que tenemos que tener claro que tenemos que buscar alternativas, pero alternativas reales. Tecnologías sencillas y apropiadas. Para garantizarnos el abastecimiento de agua saludable, debemos implementar sistemas sencillos para su obtención. Si tenemos cada vez menos energía y tenemos cada vez menos materiales, y tenemos una dependencia total del exterior, las tecnologías que utilizamos hoy en día, que son muy sofisticadas, por ejemplo, para desalar agua, se utiliza un sistema que se llama ósmosis inversa, que en principio es muy sencillo porque es apretar mucho el agua hasta que la apretas tanto que se separa la sal del resto, ¿no? Pero para hacer eso, primero que necesita un montón de energía para conseguir esa presión, y luego se necesitan unas membranas que separan el agua de la sal, que tampoco se producen en Fuerteventura, evidentemente, que además hay que darle un mantenimiento constante porque
el agua es un ente vivo y está lleno de microorganismos, entonces hay que limpiar las membranas. Se utilizan materiales químicos para el mantenimiento de la limpieza y todo eso. Total, que todas son cosas que son súper complicadas de conseguir y que se producen muy lejos y que no tenemos garantizadas, ¿no? Y entonces tenemos, la cuestión es cómo conseguir agua potable de forma más simple y con los recursos que tenemos en el entorno. Ahí vamos. A ver, se ve menos porque se van borrando. El sol y el agua del mar. Tanto el agua del mar como el sol son recursos que tampoco son infinitos, pero nuestra especie, si dura lo que dura, los podrá gozar durante miles y miles y miles de años. El sol, con su calor, puede evaporar, o de hecho evapora el agua del mar y produce nubes que cuando llueve, pues, tenemos agua potable, ¿no? Lo que pasa es que como Fuerteventura tiene el clima que tiene y estamos inmersas en una crisis climática que es la que hay, pues no tenemos tanta altura como otras islas donde las nubes chocan y simplemente por condensación el agua cae de los árboles y rellena los acuíferos. Sin embargo, bueno, tenemos el sol como recurso y el agua del mar. Bien. Sistemas basados en la utilización del sol para evaporar el agua del mar y condensarla luego, empleando para ello materiales simples y accesibles, tecnologías adecuadas. El sistema más sencillo es simplemente poner un depósito con agua, ponerle un cristal encima, tapadito, al sol, entonces el agua del mar se evapora, se condensa en el cristal está un poco inclinado, cae y recogemos esa agua. Evidentemente es un sistema muy lento y que produce poca cantidad, pero eso es otro tema que vamos a tratar ahora. Estas son 3 R's que no son las normales, porque esta es otra que normalmente no se... Reducir, reutilizar y repartir. Si tenemos menos energía para obtener agua, evidentemente no nos toca otra que tenemos que reducir el consumo. Si lo hacemos cuando ya tenemos el problema encima, pues nos va a costar mucho. Si lo hacemos de forma paulatina y organizada, pues podemos acostumbrarnos a otra forma de utilizar el agua, mucho más racional. La reutilización es algo que no se hace apenas. O sea, nos permitimos el lujo doble, por un lado, de vertir las aguas utilizadas al mar, encima no la ¿cómo se llama? Tratamos adecuadamente para que no contaminen el mar, sino que contaminamos el mar, pero ahí estamos tirando un montón de energía, un montón de recursos, un montón de dinero, ¿no? Entonces, podemos reutilizar esa agua que ya tenemos, que la hemos utilizado para lo que sea, para nuestras casas o para la industria,
Y existen sistemas muy simples para tratar las aguas residuales y poder volver a meterlas en el ciclo de la vida. Repartir también es muy importante, porque todas tenemos derecho al agua, ¿no? Eso creo que está claro, ¿no? Aunque parezca que no, porque como vivimos en una sociedad capitalista, quien tiene el poder tiene el agua. Entonces lo que hay que conseguir también es que todo el mundo tenga acceso al agua, sea como sea, o sea, no importa su capacidad económica, ¿no? A ver, ya queda poquito, ¿eh? Bueno, todo. Esto entronca con lo anterior, ¿no? El uso racional. Nos hemos acostumbrado a tener tanta energía que utilizamos el agua como si no tuviésemos mañana, ¿no? De llenar piscinas, regar campos por aspersión, campos de golf, lavar los coches con la manguera, venga a hacer fiestas del agua, de la espuma, ¿ves? Pero evidentemente tenemos que hacer un uso racional de un recurso que es escaso y que es finito, porque el agua del mar, aunque nos parezca mentira, también se puede terminar en algún momento dado, ¿no? Sobre todo como recurso que se pueda emplear para vivir. Si no podemos desalarlo, no nos sirve de nada el agua de mar, ¿no? O bueno, nos sirve de poco, de menos. Para recuperar el ciclo natural del agua debemos volver a cubrir con vegetación las montañas insulares y así conseguir que las nubes bajas, las blanduras, se condensen en ellas y se infiltre en la tierra recargando los acuíferos. Esto era del anterior. Ahora, tenemos que hacer un uso racional del agua reduciendo su consumo, reconduciéndola hacia una agricultura regenerativa de cercanía. También, bueno, el tema de la agricultura, que bueno, hasta ahora como había bastante agua y es barata relativamente, pero desde mi punto de vista el agua es demasiado barata, por eso la malgastamos, ¿no? Adecuar la agricultura a una realidad de escasez de agua y no plantar olivos como si no hubiesen mañana también, cuando los olivos, para que den olivas, necesitan muchísima agua. Si no queremos tener aceitunas, no importa, porque ellas aguantan mucho la sequía, pero si queremos producir, y como quien dice olivos, pues dice un montón de cosas que no tiene mucho sentido que las plantemos en Fuerteventura. Sin embargo, hemos abandonado toda la agricultura de secano, que era la base de la alimentación de la isla, ¿no? Vale. Otros usos del agua del mar. Debemos aprovechar las diversas oportunidades que nos ofrece el agua del mar para aplicarlas en la salud y obtención de alimentos. Hay un montón de estudios, y no solo de estudios, sino de realidades, de que el agua del mar en sí misma se puede utilizar tanto para temas de salud como también para la agricultura, porque hay vegetación que es capaz de producir alimentos con agua de mar, ¿no? O con agua con menos sal, y es un recurso que no se utiliza porque evidentemente hay unos intereses creados de que dependamos del petróleo, que dependamos de la electricidad, etcétera, ¿no? Bien.
conciencia, siendo conscientes y actuando en consecuencia de que cada vez vamos a tener menos acceso a una energía barata y abundante y con ella a todo. Si no tenemos conciencia de la realidad en la que vivimos, es muy difícil que actuemos en consecuencia, ¿no? Porque estamos como en una nube, pensando de que siempre vamos a tener más, siempre vamos a tener acceso a todo, que la tecnología y la ciencia lo puede todo, porque es como el nuevo paradigma, casi diría yo, como la nueva religión, ¿no? Y entonces, si no tomamos conciencia real de dónde vivimos, cómo vivimos y qué sucede si continuamos viviendo como lo hacemos, pues no hay nada que hacer. O sea, siendo conscientes, bueno, sí es. Y por último, enlazamos con el principio, que es el decrecimiento. Avanzamos hacia tiempos de decrecimiento, de simplificación, de asumir los límites, del fin de la sobreabundancia, aprendiendo a vivir con lo suficiente, gozando de lo simple, con el compartir y la calma frente a la tormenta. Bueno, es un poco todo lo que me he planteado hasta ahora y ahora me gustaría, les voy a repartir una copia de esto para que por detrás hay una serie de referencias de donde yo he obtenido la información y de personas a las que sigo porque creo que son personas interesantes, alguna página web. Y a ti no te doy. Igual serio. Hay pocas. Y bueno, ahora les propongo que haya el debate. Si quieren, las van pasando. Sí. Gracias. Y ¿No me da? venga. Ay, pues hablemos. Tú planteaste, perdona, voy a ver un poquito de agua. 3R, ¿no? ¿No crees que falta uno importante? Sí, podrían ser más. Reeducar. Ajá, sí. Sí, sí. Sí, Es lo más complicado. Sí, Posiblemente reeducar. claro. Sí, hay el tema de la conciencia, ¿no? O sea, entraría dentro de eso, una vez que la reeducación de toda la comunidad, de toda la sociedad, y cambiar también el sistema educativo, evidentemente, para que las personas que van creciendo no estén metidas en la burbuja de que siempre vamos a tener más, de que los recursos no importan porque vamos a ir a Marte a buscarlos, por ejemplo, ¿no? Una locura que eso significa, o cuando pase un asteroide, ¡pum!, de ahí pillamos lo que podamos, ¿no? ¿Y por dónde empezamos, Pedro? Sé que hay una fe ciega en la tecnología, que la tecnología nos va a salvar. O sea, es algo muy extendido actualmente. Va a haber una tecnología que nos va a salvar del problema energético, del problema del agua, del problema de todo. Y no sé si la tecnología nos puede, con esa dependencia que tú hablas de la energía, del petróleo. Claro, la tecnología sí que nos puede salvar,
Más Claro. una mecánica, ¿no? A lo mejor. La cuestión es qué tipo de tecnología, ¿no? Porque tecnología es la que ya se utilizaba en la edad de piedra, que coger dos piedras, pum pum, darle golpes para tener algo para cortar, ¿no? Lo que se plantea desde el punto de vista de las personas que hablamos del decrecimiento es que sea una tecnología apropiada, adecuada a la realidad. Entonces, hay mucha tecnología que se puede implementar primero para hacer un decrecimiento consciente y porque todavía tenemos tiempo para ir haciéndolo, ¿no? Y tenemos ejemplos históricos de países que han tenido que decrecer de repente por cuestiones políticas, por bloqueos, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de Cuba, más allá del debate que podemos tener con el tema de la revolución y eso, pero ellos, al estar bloqueados, han desarrollado su propia tecnología. Entonces mantienen coches funcionando desde hace más de 50 años, ¿no? O en otros países también, ¿no? Donde la gente se busca la vida y utiliza los recursos que tiene en su entorno. Porque lo del decrecimiento no es volver al pasado, porque nunca podemos volver al pasado, porque la realidad no es la misma, ¿no? Sin embargo, tendremos un montón de recursos para reciclar, por ejemplo, para reutilizar, tendremos montañas, los basureros serán las nuevas minas, ¿no? Y entonces lo suyo será aprender a vivir de forma más sencilla. Cuanto a lo de la reeducación, desde mi experiencia y desde solo actuamos en base a un problema, cuando nos toca personalmente, ¿no? Es por reacción, ¿no? Normalmente. Entonces, siendo conscientes de eso, tenemos que estar preparadas para cuando las cosas sucedan, que hayan grupos de personas que tengan alternativas al caos, ¿no? Básicamente alternativas al fascismo, porque ya lo estamos viendo como cada vez los problemas aumentan y hay gente que busca soluciones simples a problemas que no son simples, a problemas complejos, ¿no? Entonces se aprovechan del miedo de la gente para decirles, no, el problema es el migrante, el problema es las mujeres, el problema es los que son diferentes, ¿no? O vienen a robarnos, todas esas cosas, ¿no? Cuando hay alternativas que se basan en el compartir, en la solidaridad y en el decrecimiento, en el aprender a vivir y a ser felices con mucho menos. Porque la paradoja es que nunca hemos tenido de tanto, de todo, y nunca ha habido tantos problemas de salud mental, por ejemplo, ¿no? Tenemos un montón de problemas de salud mental. ¿Cómo puede ser? Cuando tenemos una sobrealimentación, una sobreexposición a un montón de estímulos, podemos, ¿no? Pues porque justamente eso no es positivo, ¿no? Y porque además la sobrealimentación es una sobrealimentación de mala calidad, ¿no? Entonces, el decrecimiento, como decía al principio, no es una propuesta en sí, o sea, no es que podamos optar entre una cosa u otra, sino que es algo que va avanzando. Entonces, hacerlo de forma organizada, justa, redistribuida y que tenga fundamento, dependerá de las personas que nos organicemos en pequeños grupos para proponer alternativas, ¿no? Pero no es una opción el decrecimiento, es una realidad. No sé, yo a mí se me ocurre que hay que tirar de un cabo, ¿no? Es como si tuviésemos una madeja y un follón delante nuestro, todavía está lejos, pero no sabemos muy bien cuándo va a comenzar todo, ¿no? Y es un poco como un principio preventivo, ¿no? O sea, es un poco tomar conciencia desde aquí de lo que puede suceder para que no suceda. Y si sucede, por lo menos minimizar los daños, ¿no? O sea, sin alarmarse, sin asustarse, poniendo estrategias en las manos. Y de dónde está ese cabo por el que empezar. Hay que empezar, porque reeducar es lo fundamental para que se deje este consumo masivo,
pero es que dependemos tanto de ese consumo masivo. Otra cosa es que las costumbres y de cada familia, a lo mejor que consuma una cosa, consuma otra, recicle más, recicle menos, varía muy poco lo que es el volumen grande. Pero por donde, yo creo, no sé, a mí me propuesta la reeducación debería venir por la gente que toma las decisiones en nuestro nombre, ¿no? O sea, que nos afectan directamente. O sea, es como ahí apretar las tuercas de una manera de propuestas reales, es decir, ¿qué plan tienen ellos? Que no sea vender el agua a una empresa privada. ¿Qué plan tienen ellos para responder sin fantasías a algo que estamos esperando que llegue, que estamos intentando no mirarlo, ¿sabes? Pero que cuando le damos la cara sabemos que está ahí, que de una manera u otra pueden poner ahora tuberías, pueden arreglar cosas, pero el problema puede ir creciendo. Yo no creo que ellos tengan plan. No tienen plan. Ninguno. Entonces, por Pero eso... sí que tienen plan, sí. Bueno, sí, ¿Sí? pero Pero el plan para ellos, ¿no? El plan para ellos, claro. Para unas élites minoritarias tendrán Sí, plan. sí. Por eso creo que la propuesta de Pau es mucho más razonable. O sea, las personas desde la más abajo hay que empezar a organizarse, ¿entiendes? Para que cuando lleguen las situaciones, que no van a llegar de repente, no nos vamos a levantar una mañana y nos vamos a encontrar con un mundo diferente. No, va a ser progresivamente, pero en ese progreso efectivamente puede haber muchas situaciones caóticas donde realmente la gente se desespere porque de repente no tenga lo que tenía hasta ahora. No quiere decir que de repente vayamos a quedar sin agua ya para siempre. Y pero tiene que haber alguien que lo sostenga eso, claro. ¿no? Cuando alguien se desespere de no tengamos ese agua, Claro. no tengamos esos recursos que Puede venían decir, que bueno, manchar. tranqui, Alguien que sostenga vamos a eso. ver, ¿no? No alguien, sino alguienes, muchos alguienes, Sí, muchos alguienes. Exacto. Sí. Es un poco de bandas, ¿no? O sea, uno por ahí aquel lado Pero escabulario, ellos no tienen plan, bueno sí, tienen un plan, pero para mí pero que no nos beneficia. no es para nosotras. No nos va a cuidar a nosotros. Yo sí puedo apostillar algo porque me Por pareció supuesto. muy apropiado lo que dijo Pau en cuanto al ejemplo de los olivos. Vemos cómo hace 80 años, una cosa así, el Cabildo tuvo el empeño de crear artificialmente el Pinar de Betancuria como una zona verde porque la vegetación, como mencionaste, condensa el agua para fomentar las precipitaciones y cómo ha variado a lo largo de los años y actualmente nos encontramos que lo que propicia precisamente esa misma institución es plantar olivos, siendo, como bien has dicho, un cultivo que requiere bastante agua, pero ya sea el olivo ahora, sea hace unos años el aloe vera, sea no a nivel de la institución insular, creo que sí debemos ser nosotros también desde la base los que demandemos algo de coherencia en ese sentido y no empezar a dar disparos al aire según las tendencias del momento, creo. A nivel de reflexión, vamos, por apostillar a lo que están comentando. Perdona que te corrijo, pero no fue el Cabildo que hizo esa plantación, fue el antiguo ICONA, el Instituto de Conservación de la Naturaleza, que era un organismo nacional. Y bueno, a lo mejor la elección de las especies no fue la correcta, evidentemente, porque se perdieron casi todo. Pero bueno, fue un intento, ¿no? Igual que los planes de hidrológicos que se hicieron aquí, sobre las presas que se intentaron, no se hizo los estudios adecuados, después se colmataron, no se previó la erosión tan grande que claro, debido a la isla está en un proceso también de sequía, no solamente provocado por los humanos, sino también por la isla ha tenido en momentos a nivel de su historia geológica que ha tenido momentos de épocas de humedad y épocas de sequía. Estamos en una época bastante de sequía. El desierto del Sahara no fue como ahora lo conocen hace 10.000 años. Y había vegetación, había animales, pero bueno, hay unos cambios naturales y otros provocados por los humanos que los nuestros son muy rápidos y muy acelerados. Y evidentemente esta isla nunca tuvo la población que tiene actualmente. Lo del olivo, pues sí, es un cultivo a discutir, ¿vale? A discutir. Pero me preocupa más que se planten plataneras, por ejemplo, en temperatura. O aguacates. El olivo es verdad que es un cultivo que lleva bastante agua. Con los años va más. La parra es al revés, la parra con los años va menos, pues se va gastando más. Lanzarote tienes el ejemplo,
de la adaptación de una variedad que se llama malvasía volcánica. Y bueno, aparte que ha creado un paisaje agrícola, un paisaje hecho por los humanos, que no están tan feos, ¿no? Van a la Argelia y ves una cosa espectacular hecha por los humanos, en la lucha por la supervivencia. Y Fuerteventura tiene ejemplos del aprovechamiento de sus recursos, como la gavia. ¿Vale? Las gavias son nuestro gran sistema de cultivo en zonas áridas. Y bueno, claro, creo que no todo lo humano es tan malo, porque parece que los humanos somos los malos de todo. No, pero... Creo que si empleamos nuestro talento, nuestro ingenio y nuestra voluntad, podemos hacer muchas grandes cosas. Claro, pero yo en ese sentido, por contraargumentar un poco, al final hemos estado viviendo la gavia, por ejemplo, un claro ejemplo de un cultivo adaptado para el secano, del grano de toda la vida, del cereal, del garbanzo, pero que esas gavias después se adaptaron para plantar tomatera, por ejemplo, que también es un cultivo que requiere bastante agua. Que tiene sequías de 7 años, la agricultura de secano, si hubo el gran progreso que hubo en el sur de esta isla, fueron 2 cosas. Una fue que este señor que se ve ahí, Velázquez Cabrera, consiguió el reparto de la costa en lotes para familias que no tenían suelo, el descubrimiento de la dinamita que permitió abrir pozos, ¿vale? Pozos a una gran profundidad, y la extracción de esa agua, y los cultivos de exportación, que permitió una riqueza que nunca se había visto en Fuerteventura. Esa agricultura de secano se ha abandonado porque está muy ligada a la explotación, al abuso. El orgullo que tiene el sur es porque dieron con esa agua, dieron con esos cultivos y tuvieron esa independencia económica que no tenían en otras zonas de aquí de esta isla, que dependían de esa agricultura de secano. Cuando se abrió las puertas del Sáhara, salieron antes hasta con 60 y pico años a trabajar. Se abandonó la agricultura. Ahora se habría que hacer un replanteamiento de esas gavias, pero yo te digo, si no hay una tecnología que ayude, nadie se va a volver a agachar, a arrancar una lenteja, a trillar una lenteja, porque eso no... Yo lo tengo, yo los he plantado, tengo la lenteja más morena, es la joya de Fuerteventura, es la lenteja nuestra. Pero yo pienso que... La tengo, pero tú pontas, plántalas, arráncalas y tríllalas, y ya después me cuentas. No, claro. No hay una tecnología que te ayude, y hay mini cosechadoras, se pueden... Hay mini cosechadoras, los japoneses las tienen los chinos, y es adaptarla. En la salud se está adaptando tecnología moderna a los arenados. Y la gavia necesita esa tecnología porque tenemos tractores para asla. No son los más adecuados, la verdad, tractores brutales. Pero sí deberíamos tener tecnología de cosecha y claro, aprovechar esos años que hay, que llueve. Bien, ahí está la gavia. Pero yo pienso en ese sentido, y enlazando lo que tú mencionaste de la reeducación, que está muy bien ese desarrollo que hemos experimentado, que ha sido exponencial de 50, 60 años hasta hoy, pero también se ha basado en un monocultivo, una monoproducción. Tuineje, Gran Tarajal llegó a competir con Puerto Cabras y Puerto Rosario después, a nivel de puerto, de puerto marítimo, a nivel de las conexiones, pues al final el reparto frutero hacía que fuera mucho más rico que el de Puerto Rosario, pero sin embargo vemos que se apostó todo por el tomate, se abandonó el tomate y al final Gran Tarajal y el municipio de Tuineje en sí es uno de los pobres actualmente en Fuerteventura. ¿Qué pasa? Que ahora estamos, no es un monocultivo, pero es una monoproducción, el sector servicio. Ahora le ha tocado ser un extremo y otro, la oliva y pájara, los que estén de esplendor económico. Cuando esto decaiga por la turistificación masiva, por los problemas que estamos viendo a día de hoy, estamos viendo que va a ser algo efímero. No estamos teniendo una conciencia a largo plazo, ya sea con el agua, con cualquiera de los recursos, que nos permita decir, podemos vivir nosotros y nuestras generaciones, porque al final nosotros estamos aquí vagando, pero la idea es dejar algo hacia el futuro, pienso yo, desde mi punto de vista. Y no somos conscientes de hacer otra cosa que no sea vivir el momento, ya sea el tomate en su momento, el olivo a día de hoy, los hoteles o
O el ejemplo que venga siguiente, que nos puede sorprender, que a lo mejor ya no es el olivo y es la pitaya, que ahora todo el mundo está con la pitaya porque... Siento decirte lo que es la historia de Canarias ha sido eso, la historia de los... Claro, pero yo creo que a partir de la historia es más, debemos aprender. Esta isla, la pobre, no estuvo en muchos de esos ciclos. Pues estuvieron otras islas con más recursos. Tuvimos el ciclo de la cochinilla, tuvimos el de la cal, incluso el de la horchilla. Pero Gran Canaria justamente es lo que hace que podamos ver aprender, la perspectiva, ¿no? Claro. Y ver que, o sea, concretamente, ¿no? Esas ideas. El azúcar en Gran Canaria en el siglo XVI hizo que cayera el vino en Tenerife. Esa riqueza que estamos teniendo con el turismo se debería reinvertir correctamente, tener agua en condiciones, tener redes, Pero el problema es, yo estoy totalmente en contra de lo que se está haciendo con las manifestaciones y diciéndole a los turistas, go home, vete a tu casa. No, eso me parece un disparate. Tenemos que digamos, replantearnos el modelo turístico, ¿vale? Pero no ir a atacar al turista, ¿sabes? Yo creo que eso, hay gente que se está metiendo en un problema y nos está metiendo a todos en un problema. Entonces, si ahora hay turismo y podemos aprovechar este recurso, pero reinvertirlo, porque es verdad, abandonar las gavias no es el plan, están ahí. El COVID nos demostró lo que puede ocurrir cuando no entra el turista, nos lo demostró. El turismo va a pasar lo mismo que con el tomate, con la horchilla, con pasará, el turismo infinito, porque y nos quedaremos sin el recurso y sin el turismo y sin todo. O no vendrán turistas porque no pueden venir, Pedro. O sea, si tenemos claro que el petróleo es un material finito, que los biocombustibles son carísimos, no pueden sustituir al queroseno. O sea, el queroseno producido con plantas es carísimo y nunca va a bajar de precio, porque además retraemos o quitamos alimentos para producir combustibles, ¿no? El turismo va a ir descendiendo poco a poco, o de repente muy rápido. Eso ya lo veremos, porque si ahora mismo hay un aumento en el conflicto en Oriente Medio y a Irán le da por hundir barcos en el estrecho de Hormuz, el 40% del petróleo que se mueve en el planeta se queda ahí quieto. Y el precio del petróleo aumenta, el precio de los billetes de avión aumenta, todo aumenta. Entonces, no es que tengamos que decirle a los turistas que no vengan, sino el problema es que nos vamos a quedar sin turistas. Entonces tenemos que prepararnos para eso. Y no lo estamos haciendo. No lo estamos haciendo porque tenemos la sensación de que iremos escapando. No, porque ya... Entonces la gran irresponsabilidad por parte de quien nos gobierna, tanto a nivel insular, a nivel municipal como a nivel del archipiélago, también del Estado español, de la Unión Europea, todos saben lo que hay, pero nadie quiere perder su puesto, porque quien diga que el rey está desnudo, ese rápidamente lo quita. Y cuando en el Estado español se ha intentado hacer algo un poco diferente, un poquito nada más, con el caso por ejemplo de Podemos, ¿no? Que intentaron hacer alguna cosita, rápidamente les montaron todos los juicios y todo el desprestigio y fue. Entonces, lo que hablamos de intentar reeducar a nuestro entorno, prepararnos para vivir de forma diferente, porque no es una opción. Y cuando hablamos de la tecnología adecuada, cualquier cosa que funcione con electricidad o con combustibles fósiles en un futuro va a estar muy restringida. Sin embargo, habían camellos, habían burros, y se les trata con cariño, ¿vale? Pero nos ayudan a trabajar el campo. Entonces, todas esas son cosas que tenemos que tener presentes. En un momento dado, tenemos que ir preparándonos para vivir de forma más sencilla. Pero no por una cuestión ideológica, que tiene que ir acompañada evidentemente de una cuestión de redistribución de lo poco. Porque lo que no podemos hacer es que siempre las mismas se queden con lo más y la mayoría coman mierda. Disculpen la expresión. Como está pasando ahora. Yo te lo digo, los cambios solo son posibles cuando son justos. Mira, te voy a poner un ejemplo. Pues hasta ahora no ha sido en los centros educativos ha habido una polémica con los móviles.
móvil sí, móvil no, móvil para acá, móvil para allá. Y todos pensábamos, digo, bueno, pues al final, ¿qué remedio? ¿No? Si es para la actividad, con el alumno, con el móvil. Al final, el caos nos llevó a tomar una decisión que fue prohibir los móviles. O sea, prohibido los móviles, el uso de los móviles. Pensábamos que iba a ser terrible, que los chicos iban a actuar de una manera... Los chicos han llegado a la conclusión de que si todos no usan el móvil, pues lo consideran justo. Y no ha tenido que imponer. No ha habido... Yo pensé que iban a armar la marimonera. Y no ha pasado. Claro. O sea, ellos han considerado que todos no lo usan y por tanto es justa esa norma. Si es para todos. Pero ha tenido que ser impuesta. Ha tenido que ser impuesta, como tú dijiste, evidentemente porque ha habido un problema. Hemos creado una tecnología que después, mira los problemas que está trayendo la tecnología esa. En nuestra gente joven, ¿vale? El uso de móviles es brutal, ¿vale? La pornografía en los móviles, la manipulación en los móviles, la desinformación en los móviles. Pues bueno, el acoso con los móviles. Pues, yo, por lo menos yo he sido uno de los primeros sorprendidos de que los chicos porque lo han aceptado como una norma justa para todos. Bueno, al principio ha habido, claro, ¿por qué? Bueno, pero como ven que es para todos, claro, si tú quieres poner un decrecimiento tiene que ser para todos, también para los ricos. O sea, lo que no puede ser es que decrecemos nada más que los pobres y los ricos siguen. Es que lo más obsceno del sistema capitalista es dos cosas, el monopolio, que hay leyes antimonopolio, pero que al final nada, y el otro es la ostentación de la riqueza. La ostentación en un mundo como lo que están pasando, gente pasando, que pase gente y te restringen, que pueden hacer lo que quieran con su dinero, pueden consumir toda el agua que quieran, pueden consumir todo el petróleo que quieran. Entonces, no lo sé, yo creo que si creemos de crecimiento, sí, pero tiene que ser justo para todos, o sea, para los ricos también, solamente para los... Y yo creo que si haces una norma y es justa, ¿pero qué es lo que es justo? Esa es la gran pregunta. Es que esto no es sencillo, el que crea que esto es sencillo está muy equivocado, ¿eh? Sí. ¿Cómo decrecemos? Dime, ¿cómo decrecemos? Yo viví la cultura del agua, me la enseñaron mi gente, cómo teníamos los pernegales en las casas, ¿vale? Y cómo se bebía el agua y la que te sobraba iba al cubo de la fregona. Pero eso se perdió. Todo eso se perdió. Se perdió por la sobreabundancia. Porque hemos vivido una época flipante. O sea, la humanidad nunca ha tenido acceso a tanta energía con todo lo que ello implica. Pero eso se está terminando. Se está terminando porque los recursos son finitos y cada vez cuesta más conseguirlos. En cuanto a lo de la idea del decrecimiento, yo no digo que tengamos que decrecer y que haya que imponerlo, sino que eso va a suceder sí o sí. Va a suceder, pero... Entonces, la cuestión es organizarnos para que eso suceda de la forma más justa posible. ¿Sí? Y evidentemente, la ostentación que tú dices, eso es, hablando con otro idioma, un pecado. Es como un pecado. Pero es que justamente ellos tienen que ostentar para que la gente quiera llegar a eso. Esa es la zanahoria que nos ponen para que continuemos jalando con el rico a nuestra espalda. Porque el sistema capitalista se basa en una ilusión del crecimiento continuo, de la riqueza, de que si tú te esfuerzas puedes llegar a ser como esa persona, cuando todo eso se basa en la pura explotación. O sea, el capitalismo necesita explotar a las personas y a los recursos para que unos pocos tengan un nivel estratosférico de consumo. Entonces, a medida que el decrecimiento vaya avanzando, los ricos van a intentar acaparar los recursos, evidentemente, porque ellos no quieren bajar del burro. Pero nosotras lo que tenemos que hacer es organizarnos para que eso no sea así y buscar alternativas que hasta ahora a lo mejor no han funcionado. Pero es que el capitalismo nos asesina. El capitalismo nos está llevando al colapso. Pero ese tipo de capitalismo que tú hablas, ¿vale? No, todo el capitalismo. Del neoliberalismo. No, todo el capitalismo.
O sea, el capitalismo, desde mi punto No de creo vista... que el comunismo sea la mejor alternativa tampoco, ¿sabes? Pedro, nadie ha nombrado aquí el comunismo. Yo te acabo de decir que hay que buscar alternativas que hasta ahora no se han probado, porque las que se han probado no han funcionado. Y hay muchas alternativas, y hay alternativas que sí que han funcionado a pequeña escala. Entonces tenemos que ser inteligentes para ver cómo aplicamos eso en un ámbito un poco mayor. Pero evidentemente el decrecimiento no va a ser ni justo, ni agradable, ni organizado. Dependerá de nuestro entorno que lo sea más o menos, pero va a ser muy duro. Va a ser muy duro porque justamente los que tienen el poder no quieren soltarlo, porque su naturaleza se lo impide, o su patología, porque yo entiendo que son... Oh, mira, con respecto a una de las cosas que tú planteaste y que yo me pregunto como reflexión, y es, algunas veces se ha hablado en la línea que tú decías, de que la isla como de Fuerteventura, que en otra época parece se llamaba Herbania, ¿no? Herbania parece que tenía mucho verde, ¿no? El otro día yo estuve en el Pinar de Betancuria y la verdad me dio mucha pena porque hace 50 años yo fui allí. Yo cuando venía alguien de fuera de la isla le decía, nosotros en Fuerteventura tenemos un pinar. Lo llevaba al Pinar de Betancuria y se quedaba asombrado de aquella vaguada toda llena de pinos y tal. Y el otro día tuve que ir, la semana pasada, y me dio una tristeza al ver que la mayor parte de los pinos están secos, no secos. No, mi pregunta es, no sé si Pedro, que entiende de agricultura más que yo, o alguien no puede preguntar, ¿por qué no se repuebla la reforestación de la isla? ¿Por qué no hay un proyecto? Si no son los pinos, ¿qué otro tipo de árboles para que se atraiga la humedad? Y como tú decías, lo que pasa en Palma, lo que pasa en Tenerife, que los árboles tú los ves y están resumiendo agua, porque las nubes chocan hacen de frontera y chocan con los árboles y destilan agua, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿no se pueden repoblar, por ejemplo, las montañas de Jandía y las montañas de aquí de Betancuria y tal, con algún tipo de arbusto o de vegetación que sea apropiada y tal? ¿Eso se ha intentado? Sí, claro, tienen la experiencia de Licona, ¿no? Y también se siguen haciendo, pero el problema son muchas cosas, es que es muy largo. Habría que mantener esos cultivos, o sea, esas plantas con algún tipo de riegos durante los primeros años. O sea que si no hay que controlar el pastoreo de la cabra suelta. Eso es muy importante. ¿Sabes? El tema, una isla con la desertización que tenemos, con cabras sueltas. Eso es. Que es un sistema, cuidado, un sistema tradicional que tenía sus lugares de pan común, sus costas, tenía controlado, sí, sus delanteros, sus comisionados que siguen existiendo, pero el problema es el desmadre, ¿no? Cuando ya se ha convertido en un problema y está perjudicando más que aportando, ya tendría que plantearse. Yo creo que al final es una decisión política, porque recoger agua, retener agua con un sistema artificial al principio, los primeros años, hay tejidos, hay experiencias también en Gran Canaria. Pero pues volvemos otra vez a que vamos a tener que consumir tuberías, vamos a tener que consumir un montón de material para poder tener esa... Habría que apostar por cultivos, pues irá ahí por poco, primero manteniendo el poco suelo que nos queda ya en esas montañas, intentando crear... Estamos a tiempo de hacerlo. En algunos puntos todavía podemos hacerlo bastante bien. Se puede recuperar también la tierra, se puede elevar. O sea, si estamos construyendo la autovía que estamos haciendo, que no va a servir para nada, y que esperemos que no destroce el terreno que pasa por aquí abajo, la cantidad de millones que estamos invirtiendo para algo que no sirve más que para alimentar la corrupción, con una centésima parte de lo que se ha invertido en eso, hace años se podía haber comenzado a repoblar las cumbres de esas montañas. Experiencias hay con malla, que todavía existirán durante un tiempo, y las tuberías todavía tenemos acceso durante un tiempo, porque además hay un montón de tuberías por ahí botadas que si las recogemos las podemos reutilizar. Pero no te puedo olvidar que el mar de nube está en unos límites que nuestras montañas no llegan, simplemente no llegan. Pero podemos intentar con alguna especie en verano baja ese mar de nube, pero
estamos en el límite de 900. Antes hablabas de la tecnología. Creo que tenemos tecnología para recoger la humedad de las noches, con lo que hacen las palmeras, ¿no? Al fin y al cabo, las palmeras, la humedad que generan, regenera la tierra. Entonces, ya sin ir a otros cultivos y demás, la propia palmera canaria tiene un sistema para mantener la humedad del suelo. Tenemos que recoger la humedad. Aquí hay un 80% de humedad todas las noches. Tenemos tecnología para recogerla, aunque las nubes pasen por arriba. Incluso, en un proceso en el tiempo, podríamos utilizar tuberías para regar por goteo o para... Ya las tenemos, hay que ir preparándonos para cuando no estén. Y el problema básico creo que es ser conscientes de que va a ser inevitable. Que no es que lo tengamos que hacer todos a la vez o que lo hagan los ricos y los pobres, es que no va a haber opción. Porque el día que Irán diga que para el petróleo, al día siguiente no hay turistas. Entonces no va a ser que estemos en contra o a favor o tal, no hay turistas al día siguiente. Entonces es ser conscientes de que realmente va a pasar, antes, después, y que tenemos que ir preparándonos con arreglo a los medios y a los recursos que hay aquí. Y aquí durante mucho tiempo se ha vivido con las sequías, se ha vivido con los lluvias, con los aljibes y se ha sobrevivido. Pero creo que ahora tenemos tecnología para adelantarnos y para poder recuperar mucha más agua, incluso pues, con los molinos, con tal, no sé qué, podríamos producir energía con las placas solares en las casas, por ahora, hasta que se rompan, se caigan a pedazos y no podamos recambiarlas. Pero sí hay tiempo, pero pasa que ser consciente. Y creo que no hay ninguna voluntad política por parte de nadie de cambiar el modelo. Eso está claro. Tenemos que ser nosotros... Ni aquí, ni en Europa, ni en ningún sitio, no podemos esperar que sean ellos lo que nos vayan a decir, pues ahora vamos, porque anda que no debe ser fácil empezar por los barrancos, empezar por palmeras y empezar a guardar humedad para ir regenerando la tierra. Necesitamos la tierra, ¿no? Pues, y sabemos cómo acumular esa humedad que tenemos todas las noches en el ambiente. Entonces, es un poco lo que decía, hay que combinar esa tecnología que ya conocemos con prepararnos y tratar de recuperar la tierra, porque la vamos a necesitar para los tomates, para el cultivo de secano, la vamos a necesitar para todo, porque no va a haber barcos. ¿No? Cuando llegue el problema, sea por un motivo, porque se vaya acabando, porque esté muy caro, porque, pues nos la vamos a tener que montar con los recursos que tenemos. Igual que tenemos un modelo, claro, yo tampoco quiero volver al camello y la gavia, pues habrá que buscar, ¿no?, una opción. Pero no partimos de cero ya, o sea, que no estamos en ese punto, ¿verdad? No partimos Claro, de nadie quiere cero, o sea, volver partimos ahí. de cero un lugar ahora mismo. Tenemos una tecnología y un conocimiento como para poder hacerlo mucho mejor de lo que lo estamos haciendo. Claro. Complicado. Es complicado, porque pero complicado va a ser igual, o sea, hagamos lo que hagamos, va a ser un complicado. euro que inviertes, es que un euro que inviertes en esa montaña intentando ponerla verde, porque no sé por qué, un montón de gente de fuera les da la fiebre del verde, vienen aquí y nos quieren decir ¿por qué no plantamos la montaña? ¿Por qué no tenemos esto o lo otro? Bueno, a lo mejor habría que plantearse por qué no están verdes, por algunos otros motivos, no solamente por este. Pero a lo mejor ese euro invertido en esa montaña, en otro sitio, como salvar una Amazonas, porque tenemos que tener una visión global, no es que no podemos tener una visión tan local como se está planteando aquí. Hombre, Hay que tener una visión global. El cambio climático no es un cambio climático de Fuerteventura, es un cambio climático del mundo, ¿vale? Cuando intentamos salvar una tortuguita, porque aquí habían tortugas y tal, ese dinero que se invierte ahí, a lo mejor en Cabo Verde salva 100 tortugas. Y ese es el planteamiento, pero yo quiero tener el proyectito aquí de la tortuguita aquí, en Fuerteventura, vale. Pero ¿cuánto nos cuesta eso? ¿Cuánto nos cuesta tener una tortuguita en Jandía? Cuando a lo mejor ese mismo dinero invertido en Cabo Verde salva 100. Es que tenemos que tener una visión más global. Pero que a lo mejor ese dinero se invierte en rehabilitar un paseo marítimo para que sea más bonito, ¿sabes? No, el dinero de Fuerteventura, que se invierte aquí en Fuerteventura, o es para la tortuguita esa, o es a lo mejor para invertirlo en rehabilitar una gavia, una fiesta. o en una fiesta, ¿sabes?
estaría estupendo que el Cabildo de Fuerteventura, el Ayuntamiento, lo que sea, diga, vamos a abrir pozos en Nicaragua. Pero no vivimos ahora mismo en esa realidad, creo yo, y yo creo que también hay que ser un poco práctico. Y si se fuesen a Nicaragua a abrir pozos, estarían quejándose de que porque no se invierta aquí. La cuestión es que estamos hablando, o sea, no estamos hablando ni de tortugas ni nada, estamos hablando de un poco a efectos prácticos de dónde está el cabo del hilo de donde tenemos que empezar a tirar para prevenir una situación que vamos a tener. Tenemos una ventaja, no partimos desde cero como hace un siglo la gente que vivía aquí, ¿no? Que tuvieron mucha gente que salir, que tuvieron que emigrar y muchos murieron y otros le pasaron fatal para sobrevivir. No partimos de ese punto, tenemos una tecnología, una mecánica y unos conocimientos. También tenemos mucha más gente que hemos venido que antes no estaba, ¿vale? Entonces, bueno, equilibramos con eso y un poco a efectos prácticos realmente qué tenemos en nuestras manos para podernos trabajar, independientemente de que en Nicaragua, de que las tortugas y de que el político haga lo que haga. Él no va a ir nunca a nuestro compás, o sí, no lo sabemos, no se caiga esa breva, pero nosotros sí que tenemos que ir a nuestro compás, nosotros somos los que tenemos que resolver nuestra situación. Y con nuestro ejemplo, a lo mejor alguien pilla también en el pueblo vecino de al lado y también se pone en marcha porque ve por dónde viene lo que nos viene encima. Pero ya que tenemos un mínimo de conciencia de lo que vamos lo que podemos prever, que puede suceder, ¿cómo nos podemos poner a trabajar? ¿Con qué mecánica? ¿Qué sistemas hay? ¿Vale? Yo no los tengo, yo no tengo ni idea, tú eres el agricultor. No. ¿Sabes? Yo a nivel de ingeniería me fío más de poco de mí. No es fácil, ¿sabes? Yo a nivel yo me pongo a trabajar, pero lo que no sé es cómo, o sea, por dónde empezar, qué sistemas hay. Hay cosas que se demuestran, ¿vale? Por ejemplo, cuando intentas proteger un monte, ¿vale? Lo intentas proteger, pero no dejas acceso a la gente a que lo disfrute. La gente después le da igual que lo que se queme el monte. La naturaleza tenemos que protegerla, pero tenemos que compartirla, tenemos que disfrutarla, también tenemos que, de alguna manera, ese excesivo proteccionismo nos lleva después a que la gente le dé igual, que se queme el bosque. No me dejas usarlo. Lo ves ahí, lo ves. Entonces hay que hacerle entender a la gente, ¿quieres tener un cultivo en esas montañas? Bueno, pues habrá que ver si realmente va a ser beneficioso eso. Si realmente va a captar el agua. Habrá que hacer estudios, habrá que hacer pruebas, habrá que ver si el dinero que vamos a invertir ahí en esa montaña va a ser el correcto o lo deberíamos invertir en otros sistemas para desalar agua del mar, o distribuir mejor el agua, o no perder el 50% en las redes. Pero eso sigue contando con que contemos con los gobiernos o con el que esté en ese momento o con quien tenga las responsabilidades. La cuestión es nosotros, cómo nos organizamos nosotros. Pero cuando dices nosotros, ¿a quién te refieres? Pues los que vamos a pasar sed y los que vamos a tener que ducharnos y regar nuestras plantas o regar nuestro cultivo, ¿sabes? La gente que vivimos en Fuerteventura, que no venimos de paso o que no venimos de turismo y que no tenemos esas piscinas ni ¿sabes? Que no tenemos esos privilegios, que van a ser los últimos que se enteren de esa sequía. De hecho, son los últimos que se enteran de la sequía. Somos los que vivimos aquí, los que trabajamos aquí. ¿Qué crees que va a pasar cuando se pierda el turismo? ¿Que se va a mantener la población que ya no mismo en la isla? No, pero va a haber. ¿Quiénes van a quedar? ¿Quiénes van a quedar? No tengo ni idea de los que quedan. ¿Quiénes crees que van a quedar? Pero no tengo ni idea de los que van a quedar. De hecho, los que queden necesitarán tener mecanismos. Exacto. Lo que sea. Pero no vamos a tener todos los que están. No, pero los que queden necesitan mecanismos. Ya han sobrevivido, no te preocupes. Esta vida se ha sobrevivido antes, durante y después. Algunos, otros no sobrevivieron. Otros no, lamentablemente no. Pero ahora tenemos la tecnología, tenemos las redes de agua, tenemos un montón de cosas que no las debemos de perder. Y se ha conseguido gracias a esta riqueza. Entonces, lo que hay que hacer es mejorar esa distribución del agua, que se cobre por tramos el agua, me parece fantástico. El consorcio te cobra por tramos, o sea, tú gastas, pero vas a pagar más. Pero creo que debería haber más tramos, porque hay gente que gasta todavía muchísimo más. Cuando hasta hace unos meses tuvimos un proceso de recogida de ideas, de información que se llamó la Mesa del Agua, aquí tú también participaste, sí. Y que por último se presentó a las autoridades y a la opinión pública. Una de las conclusiones es que se tenía que hacer un mix para intentar depender menos del petróleo y de los combustibles fósiles. Lo de la regeneración de la vegetación
en las cumbres de las montañas de Fuerteventura es una de las cosas, pero hay un montón de otras cosas. Yo prefiero perder 1 euro en intentarlo que no gastarme millones de euros en hacer cosas que no van a servir para nada y que nada más nos van a quitar posibilidades de sembrar, como son hacer una autovía norte-sur, que además es un gasto en hacerlo y en mantenerlo y que luego no va a servir para nada porque estamos en proceso de crecimiento, entonces ahí quedará para el bochorno de la... Y como quien habla de la autovía, pues muchísimas más obras públicas que lo único que hacen es engordar la corrupción de los empresarios y los políticos. Porque en el fondo el problema también es que el capitalismo genera corrupción para poder crecer. Si no cambiamos el modelo económico y la gente toma conciencia de que no podemos continuar despilfarrando los pocos recursos que nos quedan, pues vamos a ir hacia una situación muy difícil. Entonces, lo de reforestar, o como se quiera llamar, las cumbres, es una opción que no se ha intentado realmente. Y hay otros sitios, como en Perú, con un clima parecido al de aquí, que se ha conseguido. Pero yo no estoy en contra de esa reforestación, lo que estoy diciendo es que se hagan los estudios adecuados. Los estudios ya están hechos, Claro, los estudios están más que hechos. Y las plantas adecuadas también. También están hechos. Todos los estudios están guardados en gavetas, en el Cabildo, en el Gobierno de Canarias. Están ahí durmiendo. Porque no interesa que la gente no dependa de las empresas para abastecerse de agua. Porque a los políticos solo les interesa los 4 años que van a estar intentando mantenerse y intentando volver otra vez. Pero no un proyecto a 20 años o 30 años como es la reforestación. Ese es el problema, que vivimos en un sistema político cortoplacista y sobre todo corrupto. Sobre todo, lo más triste es que la gente que se mete en política, sobre todo es para su interés personal, no de las personas que tienen que estar al servicio de eso. Entonces, te voy a poner un se ejemplo. juntan todas esas cosas y estamos como estamos. El Cabildo tiene un programa, tiene un proyecto, el Gobierno de Canarias, sobre plantas forrajeras, de plantas endémicas canarias, para hacerlas como plantas forrajeras. Vale, tienen estudios, están en Pozo Negro, y bueno, la idea es después que esas plantas pues, puedan servir tanto para reforestar como para tener una utilidad pastoril, me imagino. Entonces yo le digo, bueno, ¿por qué no emplear parte de esa vegetación también para jardinería? Jardinería pública, tanto en parques y en vez de tener adelfas y plantas venenosas, de ese tipo de vegetación, y también en la jardinería hotelera, que tiene una jardinería diferenciada con plantas autóctonas y endemismos, y me dicen desde el Gobierno de Canarias, los técnicos de medio ambiente, que si vamos a esas plantas, a esas condiciones con riego, van a cambiar su morfología y su biología y puede que y su genética, pues al final la genética no es tan fácil, ¿vale? Cambiar, pero bueno, irá hacia un cambio y pero bueno, vamos a ver, entre no tener nada y tener esas plantas, le dices tú, bueno, y le explico, hay casos donde plantas endémicas que ya están desaparecidas de la flora han sobrevivido gracias a la jardinería. En Tenerife tienes el Lot Bertelot, que es una planta que sobrevive en las autopistas y en la jardinería pública y está desaparecida ya en el medio natural. Entonces yo digo, oye, dame esas especies y nosotros las llevamos a los hoteles, intentamos hacer un cambio de jardinería. Y te dicen eso, y te dicen, no, porque entonces me cambias la planta. ¿Pero qué planta te voy a cambiar si no la tienes? Entonces, hay burocracia y cosas como cuando se hizo el reglamento de especies exóticas invasoras y se metió el almendro, se metió a la tunera. La tunera, verdaderamente no es de aquí, viene de México, pero tiene 600 años aquí, está naturalizada. Ha matado el hambre en Fuerteventura. Venían del norte de la isla de Fuerteventura, aquí a Tiscamanita, a partir, a ver, dicen pelar. Pelar es para hacer porreta, partir, para comer, pum. Venían del norte. Vale, y ahora tú la dices, pues la único que hay en esa montaña, es casi todo es tunera.
Pero y la cabra lleva más Claro, pero tiempo lleva y se ha un convertido técnico también en un problema, los eucaliptos, Claro, que te los un técnico encuentras por las de cumbres de Gran diseño. Canaria y de Tenerife. Claro. Es una especie invasora, ¿por qué? Porque hay tanto eucalipto en esas islas, por ejemplo, y es una planta que con su aceite fomenta los incendios forestales. Y te digo, y el ejemplo de la cabra, pues si la dunera lleva unos cuantos siglos aquí, sobre todo desde el siglo XIX con la horquilla, con la cochinilla, la cabra lleva desde época aborigen, pero nos hemos dado cuenta, como bien se ha puesto aquí, que hay un crecimiento masivo, hay un descontrol que se ha convertido en un problema. Pues a lo mejor está la solución en controlar eso. Por lo mismo con la dunera, es que en la dunera hay espacios en los que no debería estar. Y si no hay, mira, ahora mismo hay una especie invasora que está en los barrancos aquí, el calotropio, ¿vale? Y la quieren eliminar. Vale, pues, pero vale, eliminar cuando entra en competencia con vegetación autóctona. Ahí en algunas zonas no ha entrado en competencia, pero es invasora. Entonces ahora tenemos un problema. Y claro, cuando llegue gente renombrada y te dice, pues yo no la quitaría, se desconciertan ellos. ¿Cómo? ¿Cómo que no? Y hay otros que dicen que sí, pero donde no hay nada, en Lanzarote tienes la vinagrera, la Rumes Lumario, que está ahí invadiendo el parque nacional. Y esa parece más un proceso natural que esta otra. Esta otra fue, de verdad, otra isla. Pero una isla con el proceso de erosión que tiene y de desertización, que hay una planta que además no se la comen las cabras. En un barranco donde... No molesta a nadie, porque no invade... Donde además se están beneficiando otras especies, entre ellas nuestra monarca majorera, nuestra mariposita, que se está comiendo las hojitas de eso. No lo sé, es que por eso hace falta estudios, hace falta... Pero lo que tú dices, si los estudios van a terminar en un cajón, no. Pero si se hacen las cosas... Ese proyecto de Borrajera me parece muy interesante. Pero si es para después potenciar precisamente lo que queremos evitar, que es el ganado suelto. No lo sé, pero yo siempre te digo que yo he propuesto que esas plantas las llevemos a jardinería y me han dicho eso. Y digo, pero si podemos hacer, si la jardinería que ven en los hoteles de aquí es la misma que te vas a encontrar en Valencia, en Málaga, en Baleares, ¿vale? Y los turistas, hay gente cada vez más entendidos en la jardinería y ven una tabaila, por ejemplo, no lo conocen, Verol, un tajinaste, y eso es jardinería diferenciada. Y evidentemente en una isla con escasez de agua, tener césped, habrá que limitarlo bastante con un campo de golf. Si quieres tener un campo de golf, la isla tiene que tener césped, pero o no lo tiene, o lo puedes restringir a las zonas del green, a zonas de calle, la parte más reservada, los tics de salida, poco más. Y el resto, el RAF y todo eso, lo puedes tener con otro tipo de especies, como se hace en otros campos de golf. Bueno, yo Es creo que no lo sé, es que no lo sé. Ya. Sinceramente, la solución. Agradecerle el debate, las aportaciones y para mí lo importante es que intentemos que las personas de nuestro entorno tomen conciencia de esta realidad en la que vivimos y que actúen en consecuencia, ¿no? Entonces, a medida que vayan sucediendo las cosas, pues iremos intentando actuar y organizarnos y buscar soluciones entre todas, pero soluciones reales y que den resultados. Gracias. Vale.